Este es el sexto estudio de la serie Lo Carismático. Estamos analizando el moderno movimiento carismático muy común en ciertos círculos cristianos, porque queremos determinar si sus postulados y prácticas están basadas o no en la Biblia. En este tema abordaremos los supuestos sucesos milagrosos que acompañan a los predicadores de estos movimientos. En otra serie llamada Dones Espirituales, explicamos con detalles qué cosa es el don de hacer milagros, don dado por el Espíritu Santo a los creyentes, y, como puedes suponer, está íntimamente ligado ese tema con el presente. Y a fin de no duplicar la información, aquí trataremos aspectos de los milagros que no se comparten en la serie sobre los dones espirituales, así que te sugerimos que en este mismo canal veas ese material para que tengas toda la información. Se dice en el mundo de lo carismático que existen algunas personas que se les identifica como profetas o apóstoles y que tienen, dicen, la capacidad de canalizar el poder de Dios para que por medio de ellos se lleven a cabo cosas sobrenaturales, como curar enfermos e incluso resucitar muertos. Como estas personas reclaman tener una cualidad especial, la equiparan con la elección directa de Dios hacia ciertos personajes del Antiguo Testamento, a los cuales, como muestra visible de esa elección, se les ungía con aceite. Así que ellos, dicen, tienen también esa elección especial de Dios que mora especialmente en ellos, que especialmente les dota de un poder que los demás no tienen. A esto le llaman unción, y al ser poseedores de la misma, son capaces de compartirla cuando ellos quieren y como quieren, para que también otros reciban la unción. Vamos a analizar todo lo anterior. Definamos primero un milagro. Un milagro es un acto sobrenatural de parte de Dios en el curso regular de la historia. Si analizamos el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que los milagros solo fueron hechos por Cristo, por los apóstoles, en presencia de estos o por encomienda de estos. Así que el apóstol aparece claramente en la Biblia, tipificado como alguien que estaba en lugar de Cristo en la tierra para hacer su obra material milagrosa. La obra espiritual milagrosa sabemos que la realiza el Espíritu Santo. Pareciera entonces que los modernos apóstoles tienen una especie de autorización divina para los supuestos milagros que llevan a cabo, pero antes de desmentir o ratificar esto, necesitamos analizar más detalles. La Biblia claramente enseña que la manifestación de los dones por parte de Cristo le ratificaban de manera visible como lo que él manifestó ser, el Mesías o ungido del Señor. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Si revisamos con cuidado el libro de Hechos, nos daremos cuenta que lo mismo sucedió con los apóstoles, quienes, al ejercer los milagros, lograron que la gente reconociera la investidura que tenían y que no eran unos más de los tantos engañadores que vivían en ese tiempo y que sin lugar a dudas siguen viviendo entre nosotros. Hebreos capítulo 2 versículos 1 al 4. No vemos en la Biblia, en ningún lado, a Cristo o a los apóstoles realizando campañas masivas para hacer milagros para recolectar dinero. Además, Cristo y los apóstoles no sanaron a todas las personas enfermas de su tiempo. Muchos de los milagros que hicieron, los hicieron sin público, y Cristo llegó a pedir que después del milagro no se enterara a nadie. Para Cristo, lo que era el poder de Dios no debía ser un espectáculo de circo. Y lo más importante, nunca vemos a Cristo o a los apóstoles pidiendo cooperaciones voluntarias u ofrendas para sí mismos. Comparado con lo anterior, cuando vemos que las campañas carismáticas modernas nos invitan a noches de milagros donde se hace sobresalir más el ofrecimiento del milagro y el nombre del ungido por encima de ganar almas y del nombre del Salvador para ponerlo en alto,
podemos afirmar con respaldo bíblico que eso no es apegado a la voluntad de Dios declarada en la Biblia. Y si los milagros validaron la autoridad divina de la iglesia que se establecía y esta ya está establecida, no hay mucho sentido a querer estar validando algo que ya fue validado por el propio Dios. Pero, ¿y las credenciales de los apóstoles modernos que estos dicen tener? La lectura de la Biblia nos dice que solo eran reconocidos como apóstoles aquellos que habían conocido de manera personal a Cristo y habían participado de su ministerio en la tierra. Y esta condición era tan importante que el propio apóstol Pablo, después de su conversión, tuvo que visitar a los únicos apóstoles que han existido para que pudieran verificar que su experiencia con Dios era única y que podía, en consecuencia, ser contado como uno de ellos. Así que no, tampoco parece que eso es lo que se esté haciendo y se cumpla en el movimiento carismático. Pero, ¿y qué de lo que dice la Biblia de que aquellos que creen en Dios los seguirán señales milagrosas? Me temo que tampoco podemos contarlo como evidencia, sobre todo cuando ese pasaje específico de la Biblia fue agregado después de que los evangelios se habían escrito, y esa enseñanza, curiosamente, no fue ratificada por ningún escritor posterior de los evangelios en el Nuevo Testamento. ¿Por qué habrá sido así? Simple porque esa enseñanza no existía en su tiempo. No ignoremos la advertencia de Mateo capítulo 24, versículos 24 y 25, donde se nos dice que llegarían falsos maestros que podrían hacer milagros. Pero alguien argumentará que los modernos ungidos hacen milagros pero usando el nombre de Cristo. Bueno, eso no garantiza nada. En el libro de Hechos, una persona iba detrás del apóstol Pablo gritando que él era un siervo de Dios, lo que era cierto. Lo curioso es que quien gritaba estas cosas era un demonio. Seamos sensatos, traigamos almas al Señor y el asunto de lo milagroso dejémoslo en las manos de quien es el único que puede hacerlo como quiera y por medio de quien quiera, y no por medio de alguien que diga tener exclusividad de un poder que en realidad no tiene. Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.